El Poder Legislativo del Estado de Jalisco les da la más cordial de las bienvenidas a las mesas de análisis de empleo e innovación laboral en Jalisco. Manos al oficio. A continuación presentaremos a las personalidades que nos acompañan en el presidium. Rosa Jaime Ballesteros, presidenta de la Federación de Colegios de Profesionistas del Estado de Jalisco. Agradecemos, acompaña esta mañana al arquitecto César Manuel Ruelas Dueña, presidente del Colegio de Arquitectos Urbanistas del Estado de Jalisco. Blas Jasso, del Colegio de Psicólogos en Intervención del Estado de Jalisco. Agradecemos, nos acompaña el arquitecto José Fonseca, del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. Agradecemos, nos acompaña esta mañana Jonathan Saucedo, gerente de Asuntos Políticos de Coparmex, Jalisco. Reconocemos y agradecemos la presencia del licenciado Alfonso Núñez Pérez, coordinador de la Bolsa de Trabajo por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Agradecemos la presencia de Gloria Rodríguez, directora general del Instituto Mario Molina o Tecnológico Superior de Jalisco. Agradecemos, nos acompaña el doctor Jorge Luis Reynoso González, del Departamento de Economía del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos, nos acompañe Mirna Avilés Mis, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Nos acompaña esta mañana la arquitecta Adriana de la Torre Martín, secretaria del Comité Directivo del CMIC Jalisco. Agradecemos la presencia de Mario Alberto Ábalos González, del secretario general del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Agradecemos, nos acompañe Gabriel Antonio Ocampo, secretario general de Sumatec CROC. Un gusto, nos acompañe Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la CROC FRONC. Agradecemos, nos acompañe Iris Paulina de León Ortega, directora de Programa Talento Guadalajara de la Coordinación General de Construcción a la Comunidad del Gobierno de Guadalajara. Queremos agradecer la presencia del maestro Néstor Eduardo García Romero, director de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Gobierno del Estado de Jalisco. Agradecemos la presencia del director general del IDEF, Salvador Cosío Gaona. Queremos agradecer y distinguir la presencia de la diputada Ana Fernanda Hernández, diputada de la presente legislatura de este Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Y como promotor de este evento, del diputado Omar Cervantes. A continuación, escuchemos palabras de bienvenida en voz del diputado Omar Enrique Cervantes Rivera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hace muchos años, Jalisco se ha consolidado como líder económico a nivel nacional, líder en la generación de empleos a nivel nacional, y eso nos permite tejer cada una de las temáticas que tienen que ver en materia de empleabilidad en Jalisco. En nuestro andar político por la vida en los últimos 15, ya 16 años se cumplen este año, nos hemos dado cuenta que una gran crisis que existe en el estado de Jalisco es el tema de artes y oficios. El tema de artes y oficios se ha venido golpeando cada vez más. Pensar en un carpintero, un herrero, un chofer, un electricista, un carnicero, un prespuntador, un recolector,
son esquemas que se han dejado de lado. Falsamente crecimos con la idea de que solamente a través de la educación universitaria nos iba a poder ir bien en la vida, y la sociedad nos ha demostrado que no. Tan es así que el 50% de la gente activa en materia de empleo se encuentra en un esquema informal, es decir, se ha venido comercializando a un sector de manera paralela al Estado. Y también lo que nos hemos dado cuenta, platicando con muchas y con muchos de los que están presentes y más que faltaron, que no alcanzaría la mesa para poder sentar a todos, lo que les decíamos es que se generan muchos empleos, pero todo el mundo tiene vacantes, ¿no? Hemos visto que ya es muy difícil tener el 100% de tu plantilla laboral. Hemos visto que es muy difícil que las y los jóvenes nos queramos involucrar en este tipo de esquemas para poder actuar o tener otra apuesta, otra calidad de vida. Pero también se arrojan datos bastante interesantes y bastante complejos, ¿no? Como el tema, platicando con mi amiga Mirna Mis, presidenta del Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco. Ella me decía que en ocasiones a un egresado de Ingeniería Civil se le pagan 17,000 pesos mensuales, y que a un operador de maquinaria llegan a ganar hasta 30,000 pesos mensuales. O veíamos también que el tema de la abogacía está sobreofertado ya en la actualidad, ¿no? Habemos demasiados abogados y nos tenemos que tener a voltear hacia otros esquemas. O hay muchos oficios que han surgido de manera emergentes, como los creadores de contenido, ¿no? Que es un oficio, ya la gente está como creador de contenido, ya se vive de eso, pero sin embargo no hay una capacitación adecuada para los creadores de contenido, ¿no? Entonces es un esquema que tenemos que estar platicando y tenemos que estar pensándolo de una manera activa y de una manera viva. El día de hoy estamos reunidos en una mesa titulada Manos al Oficio, donde lo que queremos hacer es visibilizar este tema, el tema de las artes, de los oficios, de la capacitación, como un asunto que nos tiene que atañer, que nos tiene que involucrar a todos, los que estamos en esta mesa y más. El día de hoy convocamos a líderes de sindicatos patronales, a líderes de sindicatos de trabajadores, académicos, a funcionarios del gobierno del Estado, a funcionarios municipales. Por supuesto está mi compañera Ana Fernanda, legisladora, y su servidor como representantes del Congreso del Estado de Jalisco, representantes de cámaras, público en general, porque creo que todos tenemos algo que decir al respecto. Todos somos parte del problema, pero también todos podemos ser parte de la solución si nos ponemos a trabajar de manera adecuada. Para mí es muy representativo el papel que ha jugado el IDEF en los últimos ya 25 años, Salvador, ¿sí?, en Jalisco, porque realmente es la única instancia pública estatal que se está involucrando de esta manera durante tanto tiempo, a pesar de que hemos visto que hay muchos esfuerzos coordinados por parte de la iniciativa privada, pero también por parte del sector público. Yo sé que en Guadalajara suceden cosas, yo sé que en los sindicatos suceden cosas, yo sé que en las empresas suceden cosas, ¿no? Pero sin embargo lo que no existe es una estrategia totalmente coordinada para poder adecuar cada momento y cada realidad en específico. Lo que se está planteando son dos temas. Preguntarles de una manera pública y de manera coordinada, a pesar de que somos muchos en la mesa, pero me gustaría que todos dieran su opinión con dos preguntas en específico. El tema de qué opinan de lo que está pasando en materia de la empleabilidad informal en el estado de Jalisco. Y desde su punto de vista, ¿qué están haciendo, qué están impulsando o cómo lo están visualizando el tema de las artes y los oficios en cada uno de sus sectores? Discutir con estos dos problemas, que las platiquemos, que cada uno de ustedes den su opinión al respecto. Esta pregunta se las vamos a hacer de manera oficial, con correspondencia del Congreso del Estado de Jalisco. Por favor, tendrían que respondernos de manera oficial también, para todas estas preguntas incluirlas a las iniciativas. A pesar de que hemos platicado mucho y nos hemos dado cuenta de este problema y todos lo hemos discutido en demasiadas mesas, es momento de hacerlo oficial. Es momento de hacerlo público y es momento de decirles y a las y los jóvenes de Jalisco que es mejor trabajar en la formalidad que en la delincuencia organizada.
Es momento de decirles a todos los líderes de artes y oficios que es momento de que nos pongamos a trabajar de manera formal, porque eso nos beneficia a todos, eso nos garantiza un mejor futuro. Pero también es momento de decirle a todas las instituciones académicas, al Estado de Jalisco y a mis compañeros legisladores que hay que ponerle atención al esquema de artes y oficios, a la capacitación, al acompañamiento, pero sobre todo a la colocación de estas personas en el mercado laboral. Yo de mi parte, aquí sería la introducción. Les doy nuevamente la cordial bienvenida. El Congreso de Jalisco es la casa de todos, estamos aquí en su casa, siéntanse en confianza. Yo creo que no esperaría que demos discursos, sino más bien que demos opiniones, que platiquemos, que sea una plática y una charla amena entre todos, donde podamos cada uno definir cuál es la estrategia a seguir durante los próximos años en esta materia, en el esquema de artes y oficios. Y yo creo que es momento de poner atención y poner, como dice el cartel, manos al oficio. Y me gustaría, antes de cederles el uso de la voz a todos ustedes, que me gustaría que cada uno de ustedes diera su opinión, empezar al revés. Empezar con la foto oficial de este evento, donde se queda sentado en el acta quiénes estuvimos aquí, cómo nos comportamos, cómo le aportamos y cómo esta mesa está preocupada para cambiar la realidad de empleabilidad en Jalisco. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, empecemos con la foto. Entonces, ¿me ayudan a ponerse de pie, por favor, un momento? Es que no sabe uno de cuál voltear, va, pero ahí, ¿no? Voltea al centro ya. Parece que ya va. Eso. Gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Sí. Y como segundo acto, que es un poder público que es específicamente parlamentario y que todo se tiene que sumar por consenso, yo les pregunto a los que están presentes en esta mesa si están de acuerdo en hacer una aportación cada uno desde su trinchera para poder cambiar la realidad económica de Jalisco y poder cambiar y combatir la informalidad y poder recuperar todas esas artes que nos construyeron como sociedad. Quien esté a favor de manifestarlo levantando su mano. Entonces, como decimos aquí, aprobado por unanimidad, ¿no? Le cedo el uso de la voz a mi compañera Fernanda, legisladora, la legisladora más joven de esta legislatura y casi del país. Por unos meses nos ganaron, pero bueno, ella es un poder, aparte de ser una mujer honorable, respetable, es una joven pues bastante inquieta y tiene una oportunidad de vida. A los 25 añitos es legisladora de la bancada más representativa, de la bancada naranja del Congreso del Estado de Jalisco. Adelante, amiga. Sí. Muchas gracias por tan bonita introducción, amigo. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con muchísimo gusto y entusiasmo a cada una y cada uno de los integrantes de este presidium. Es verdaderamente un gusto compartir con ustedes este espacio, así como quienes nos acompañan en el público a través de las redes, de los medios. Saludo con muchísimo gusto también a nuestros amigos de medios. Sean todas y todos bienvenidos a esta que, como ya lo decía el diputado Omar, es la casa de todas las y los jaliscienses. Te reconozco, amigo, y te felicito por el gran acierto de convocar a todas y todos los presentes para participar en esta mesa de trabajo. Es importante mencionar que, al contrario del gran optimismo que desde el centro de nuestra República Mexicana se pregona en torno a los avances económicos que como país estamos teniendo, la realidad que como nación y como Estado enfrentamos en que el trabajo informal en México representa uno de los principales retos estructurales de la economía de la nación. De acuerdo con el INEGI, más de la mitad de la población ocupada se encuentra en condiciones de informalidad laboral, lo que implica la falta de seguridad social, ingresos inestables y ausencia de derechos laborales, entre otros muchos problemas que genera dicha informalidad.
Esta realidad no solo afecta a los trabajadores y a sus familias, sino también al desarrollo económico del país y de nuestro Estado, pues limita la recaudación fiscal y fomenta la desigualdad social y, por supuesto, es un área de muchísima oportunidad para nosotras las juventudes, quienes nos enfrentamos también a estos retos constantemente, sobre todo, como ya lo decía el diputado Omar, en materia de recién egresados y los sueldos que existen actualmente. De ahí la importancia de estas mesas de trabajo, como la que hoy se está convocando nuestro compañero. Tengo la seguridad de que con la participación comprometida de todos los presentes, los trabajos del día de hoy serán muy fructíferos. Desde Movimiento Ciudadano siempre nos hemos caracterizado por ser un gran impulsor de la construcción y fortalecimiento de nuestro marco jurídico a través de ejercicios parlamentarios abiertos, en donde, escuchando a todas las voces interesadas y teniendo siempre un congreso de puertas abiertas y bajo la rectoría del diputado Omar y su gran equipo de colaboradores, las propuestas, dudas e inquietudes que aquí se manifiesten tendrán la mejor cauce para la construcción de una muy buena iniciativa en la búsqueda de soluciones ante esta problemática. Enhorabuena y muchísimo éxito para todos los trabajos realizados. Muchísimas gracias, amigo, por la invitación, y muchas gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Estoy segura que vamos a hacer un gran equipo con esta causa. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros, al ser los anfitriones de esta mesa, ahora le vamos a ceder el uso de la voz a los expertos para que tengan a bien darnos su opinión de manera registral, que nos está viendo toda la sociedad jalisciense a través del canal parlamentario y a través de las redes sociales del Congreso del Estado de Jalisco, las propias, para poder compartir qué está pasando en todo esto. Y van a ser dos preguntas. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hacer dos preguntas que nos tienes que responder en la generalidad, cada uno hasta por 3 minutos, cada participación. ¿Qué está pasando desde el punto de vista evidentemente personal, pero también del sector o la institución a la que representan? Y a partir de ahí vamos a generar ya la dinámica de comentarios finales. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué estrategia considera deben impulsarse para reducir la informalidad laboral en Jalisco? Esa es la primera pregunta que se le hicimos a llegar a todos con antelación. ¿Y cuál considera que es el papel de las artes y los oficios como motor de inclusión y empleo digno en nuestro Estado? Estas dos preguntas son la gran incógnita que quisiéramos saber de parte de todos ustedes. Se las repito. ¿Qué estrategias considera debe impulsarse para reducir la informalidad laboral en Jalisco? Y la segunda, ¿cuál considera que es el papel de las artes y oficios como motor de inclusión y empleo digno en nuestro Estado? Les estaremos pasando el uso de la voz. Empezamos a la izquierda, respetando todos los patrones del orden en el que estamos sentados. Después continuamos con los participantes de la derecha, y lo importante es que la sociedad jalisciense sepa la opinión de cada uno de los sectores que ustedes representan para saber cuál va a ser la estrategia que vamos a coordinar, que vamos a coparticipar entre todos para poder dignificar el tema de la empleabilidad laboral en Jalisco en el esquema de artes y oficios. ¿Va? ¿De acuerdo? Bien. Pues manos al oficio entonces. Entonces le cedemos el uso de la voz a compañero Salvador Cosío, director general del IDEF. Adelante. Bien. Muchas gracias. Es importante considerar entre la luz de causas de la informalidad una que es vigente, tangente, que es la luz de retornados, de paisanos que regresan y que pasarán de ser un motor muy importante económico, exógeno hacia endógeno, por las remesas y todo lo que hacen, a una posible carga al regresar y no tener dónde y cómo producir. Entonces, considerando esto como un factor fundamental, es decir, ¿qué estrategias deben impulsarse para abatir la informalidad? Generar empleabilidad y propiciar crecimiento al capital humano. ¿Cómo? Bueno, pues hay que darle reconocimiento y certificación a las competencias laborales. Hay que generar programas de apoyo económico para capacitación y certificación como herramienta fundamental. Hay que evitar burocratismo en los requisitos, abatir la documentación que se solicita a veces, que es infame. Cosas que ya se tienen en una secretaría y en otra y que se piden 40 veces.
tenemos que buscar una mayor vinculación entre lo que se ofrece como capacitación con las necesidades del mercado. Es decir, hacer un esquema, un estudio muy claro, muy congruente de los requerimientos a nivel regional e irnos con tiros de precisión. Tener claro lo que decías, Omar. Es decir, si bien es cierto, muy importante la profesionalización, yo como abogado pues puedo tener problemas para desempeñarme en alguna parte, aún siendo certificado, pero quien tiene una certificación en arte y oficio tiene una puerta abierta, pero hay que certificarlos, hay que reconocerlos, hay que capacitarlos, hay que instruirlos, hay que darles herramientas, hay que hacerlos crecer para que crezca el entorno, el tejido, la comunidad y el Estado. Hay que generar pues esta visión. Y por otro lado, hacer una tarea con las empresas, los sindicatos, las cámaras, para convencer a los emprendedores que capacitar no es un gasto, es una inversión. Debe ser una satisfacción ofrecer, conjugar, conseguir recursos y darle a la gente una posibilidad de crecimiento, de empleabilidad mejor. Y creo que el tema fundamental es impulsar el desarrollo. ¿Qué proponemos? Bueno, eso, básicamente generar empleabilidad, generar crecimiento personal, capacitación, capacitación, capacitación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Le damos el uso de la voz a la ingeniera Mirna Viz. Adelante, ingeniera, por favor. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, estimado diputado. Sabes que siempre cuentas con el Colegio de Ingenieros Civiles. Y pues bueno, en este tema tan importante, que bueno, en lo particular en la primera pregunta, creo que lo principal sería el dignificar los oficios, regresarle la dignidad a esos oficios, porque muchos de estos oficios que en el caso en particular, en el gremio de la construcción, se han ido perdiendo, tenemos un déficit bastante importante en temas de obras o mano de obra especializada. Háblese de herrería, de electricistas, de fontaneros, de carpinteros. Cuando hablamos de esa parte, pues bueno, se han ido en decremento porque pues también se le pierde ese amor al oficio. Entonces, como una primera acción tendría que ser dignificar nuevamente ese oficio, porque cuando hablamos de una construcción, sí hablamos de ingeniería, hablamos de proyectos, pero lo principal que necesitamos para poder ejecutar esos grandes proyectos es la mano de obra especializada, y esa se obtiene a través de los oficios. Si nosotros regresamos esa dignificación a través de la certificación, de la capacitación y del hecho que tengan una oportunidad de generar una empleabilidad y sobre todo que tengan garantizado el que puedan desarrollarse en ese rubro, pues bueno, sin duda habrá una mayor una reducción de la informalidad en ese sentido. Y sobre todo creo que uno de los gremios que más ha sentido esa parte pues es la parte de la construcción. Ahora, cuando hablamos de qué papel genera esta parte para la inclusión, cómo generan la inclusión los oficios, pues bueno, sin duda tiene que ver con el hecho de que pueden elegir un camino distinto. Cuando hablaba, ahorita hacía la alusión el diputado Omar, en que pues bueno, sí hay un camino por la formalidad que te puede dar lo mismo a que te estés exponiendo cuando hablas de un tema de ser parte del crimen organizado. Sí hay oportunidades, el hecho de que generemos oportunidades a través de los oficios, a través de las certificaciones y a través de los apoyos económicos, porque pues bueno, a fin de cuentas, para poder estudiar un oficio o aprender un oficio, se llevaría tiempo, y en ese tiempo pues las personas tienen que tener pues cómo mantenerse, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí es donde se podría hacer la estrategia de apoyos económicos para que mientras aprenden ese oficio y obtienen un empleo digno, pues
puedan tener una vía económica que les permita garantizar la manutención de sus familias y de ellos, ¿no? Entonces creo que es un área de oportunidad muy grande. El hecho de que se esté tomando de esa manera tan frontal, yo la verdad quisiera, antes que cualquier cosa, diputado Omar, felicitarte por esta gran iniciativa, porque creo que no solamente al sector de la construcción, sino en todos los sectores, pues está, por ejemplo, también el sector restaurantero, la parte de joyería, donde se han ido perdiendo y toda esa mano de obra se ha ido retirando. Entonces eso lo que hace también es que nos volvamos menos competitivos a la hora de que ya no pensemos solamente en Jalisco, pensemos en México, nos volvemos menos competitivos frente a otros países que tienen una oferta grande de mano de obra. Entonces, sin duda, creo que es una actividad y un paso muy importante el hecho que se esté tomando de esta manera. Y pues bueno, creo que de la parte del colegio cuentas con nosotros y en lo que podamos estar apoyando particularmente lo estaremos haciendo. Muchas gracias. Le damos la voz a mi amigo Gabriel Trujillo para que nos dé su opinión del sindicato Sumate. Adelante, compañero. Sí, gracias. Buenos días a todas, a todos. Agradezco mucho la invitación a esta mesa de análisis y también mis felicitaciones al diputado Omar Cervantes por poner sobre la mesa este tema tan sensible que es de índole nacional y estatal. Estamos hablando de un sector minoritario, el tema de la informalidad en un sector minoritario, más sin embargo no deja de ser sumamente importante. Estamos a nivel nacional, según datos de la Secretaría de Economía, hay 6.4 millones de personas con un salario promedio de poco más de 6,000 pesos en ese sector y una brecha muy marcada entre mujeres y hombres. Mientras los hombres ganan en promedio 7,000 pesos, las mujeres ganan poco más de 3,500. Por eso hablo del promedio. En la informalidad, en este sector, se habla según datos oficiales, el 95% de artesanos de productos textiles, 95% de artesanos en productos textiles, de un 80% de trabajadores de la madera y de un 84% entre zapateros artesanales. Esto es por poner algunos ejemplos. Desde luego que existe una gran informalidad y es un reto de nosotros, las organizaciones sindicales y de las autoridades, buscar la forma de acompañar esos artes y oficios para que vivan un proceso de organización y sindicalización. Creo que eso es muy importante. Quiero poner un ejemplo como experiencia. Indirecta. Mi hija es actriz y estaba en Ciudad de México grabando en unos sets. Está sindicalizada en la Asociación Nacional de Actores y en ese set estaba un delegado del sindicato de la ANDA acompañándolos y viendo que se respetaran sus derechos laborales. Y ella se sentía apoyada y acompañada, que no estaba sola y que hubo reclamos ante los productores para que llevaran a cabo el respeto de sus derechos laborales, inclusive en términos de espacio, en términos de atención y en términos, reitero y subrayo, del respeto de sus derechos laborales. Creo que es muy importante que acompañemos a los artesanos, a los artistas en términos generales, a los de oficios, para poder ayudar a organizarlos y que se respeten sus derechos y desde luego y por ende estuviéramos hablando de un trabajo digno. Muchas gracias.
Aprovecho el uso de la voz para darle la bienvenida a la ingeniera Marcela de la Paz Preciado, presidenta de Lujaus. Bienvenida, ingeniera. Y a don Juan Huerta, bienvenido por incorporarse a esta mesa, que también sé que ustedes tienen mucho que decirnos al respecto. Ahorita les concederemos el uso de la voz. Le damos el uso de la voz a Mario Ábalos. Adelante, por favor, amigo. Muchas gracias, amigo diputado Omar, por haberme invitado a esta importante mesa de análisis. Un saludo a todos mis compañeros que estamos aquí, panelistas. Y bueno, ya entrando en tema, yo creo que tendríamos que analizar esto un poquito más de fondo. Si bien es un problema la falta de formalidad en los empleos, el problema más grave es que es una falta ya de mano de obra, la que tenemos, y que si ahorita es importante tratarlo, no nos esperemos a que sea crisis, ¿verdad? Y eso tiene que ver con muchos factores. Para pensar en formalizarlos, primero tenemos que tenerlos. Si no los tenemos, el otro paso es imposible. Entonces, lo primero que habrá que ver es qué es lo atractivo de estar en la formalidad. ¿Qué vuelve atractivo a una empresa meterse a la formalidad? O sea, ¿qué soluciona? ¿Verdad? Porque como dueño de negocios a veces me es más fácil pagarles a mis empleados un dinero adicional para que vayan a atenderse con un médico, a perder a lo mejor 1 o 2 días para ser atendidos en el seguro, ¿verdad? Las urgencias de sus hijos, de todo, también terminan no pagando las de la bolsa porque del otro lado no se puede. En cuanto a vivienda, pues bueno, hoy en día las tasas de interés, incluso de algunos bancos, son más atractivas que las del IMSS. Y son cosas que se han perdido y que se tienen que atacar de fondo para que sea un motivante natural tanto del empleado como de la empresa para buscar una situación formal. Ya en otro sentido, como reto personal como reto personal que debe de tener las empresas, pues es generar sistemas de identidad, o sea, poder llevar a nuestros trabajadores a tener una identidad, un cariño por los negocios, que participen más, que se sientan cada día más parte de, y poder retenerlos mucho tiempo y poder estar en la formalidad mucho tiempo. Para eso, yo creo que alguno de los esquemas importantes es poder entrar en sistemas precisamente de capacitación constantes. Pero esos sistemas de capacitación, yo lo he repetido en varias ocasiones en diferentes foros, esos sistemas deberían determinar en algo positivo también para el trabajador. Es decir, algún sistema que pueda llevar acumulando, como ahorita a lo mejor se va a plantear del Consejo de Cámaras de microcredencialización, donde se puede ir acumulando esas pequeñas capacitaciones, pero que después hagamos el esfuerzo para que algún trabajador que tiene 5 o 10 capacitaciones, 20, las que sean, el número no lo vamos a definir ahorita, eso termine dándole a lo mejor su certificado de secundaria, y luego que le pongamos otro tope que lo pueda cambiar por un certificado de prepa que le pueda abrir las posibilidades a seguir su preparación profesional e ir creciendo en el sector que está. Solo haciendo este tipo de cosas vamos a lograr que la gente tenga otra vez ese cariño, esa visión de comprometerse a largo plazo con algo, porque hoy en día, ¿cuántos trabajadores tenemos que duran más en la capacitación que en la parte laboral? O sea, los tenemos un mes preparando y luego a los 5 días ya no los tenemos. Entonces, creo que ningún empresario va a estar en contra de capacitar y tener empleados, porque hoy en día el primer problema para abrir otro negocio no es el dinero, es el personal, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Damos también cuenta de la presencia del maestro Ángel Pimentel Pinedo, presidente del Colegio de Profesionales de Psicología del Estado de Jalisco. Bienvenido. Sí, gracias. Le damos el uso de la voz a mi amigo Blas.
para que nos hable de estas dos preguntas desde su particular punto de vista del sector que él representa. Adelante. Muy buenos días y gracias por la invitación, estimado diputado, compañero de muchos trabajos. Yo quisiera comentarles que cuando se habla de la psicología muchas veces se ve como un acto aislado de todo lo que está pasando en muchos terrenos, pero quiero decirles que el problema de la vivienda es un tema sistémico. No estoy descubriendo el hilo negro, pero ¿por qué? Los temas de la depresión que estamos viviendo tienen que ver con el tema de la vivienda. El tema de las oportunidades salariales tienen que ver con temas de la psicología, tienen que ver con temas de la depresión. El día 10 se celebra precisamente o se hace hincapié al tema de la prevención del suicidio en Jalisco. Los índices de suicidio han superado las expectativas en muchos sentidos, porque para empezar hay gente que está deprimida y no lo sabe, hay gente que se suicida y no entran en las estadísticas regulares con respecto a las personas que se suicidan o el motivo por el cual se suicidan. Se les añade en otros rubros de las circunstancias de la salud. Entonces, si nosotros vemos el tema sistémico, nos vamos a dar cuenta que prácticamente en la mayoría de las cosas que vivimos en comunidad repercuten en la salud mental, repercuten en temas de depresión, y que nosotros muchas veces los temas de la psicología, reitero, lo vemos como, pues es una persona que está mal, pero ¿quién de los que estamos aquí podría levantar la mano y decir que nunca ha experimentado una tristeza, una depresión, una angustia, una necesidad de afecto o de pertenencia? Y luego decimos que las personas que se suicidan es porque están queriendo llamar la atención. Mi pregunta es, ¿me quiere levantar alguien de aquí la mano y decirme quién no le gusta llamar la atención? Entonces no son argumentos que tengan que ver necesariamente con temas que se aíslan de otros problemas. Muy bien. Entonces, la propuesta aquí, ¿qué es? A mí se me hace visionaria la propuesta del diputado, porque está integrando el tema de la psicología. Cierro. No hay que olvidarnos que los seres humanos vivimos en dos dimensiones, una dimensión material y una dimensión existencial. Y no nos enseñan a vivir en la dimensión existencial, aunque esto determine lo material. Fíjense qué increíble. Es decir, las personas que determinan, hay gente que puede tener mucho dinero, pero puede sentirse emocionalmente incompleta, vacía o deprimida. O sea, por tanto, la parte económica no siempre es lo que determina. Hay gente que ha llegado a la consulta y nos dicen, ¿sabes qué? Pues yo tengo mucho dinero, pero me siento solo, mis hijos no me hacen caso, mi perrito me ve y se da la vuelta, entonces yo traigo una depresión, un vacío. Entonces, hay que verlo de manera sistémica, lo que está planteando el diputado, y atender las necesidades emocionales también, y posteriormente, desde mi punto de vista, paralelamente atender las necesidades materiales. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos el uso de la voz al arquitecto César Manuel Ruelas, por favor. Gracias. La voz adelante, por favor. Gracias, buen día, diputado. Gracias por la invitación. Un gusto coincidir aquí con especialistas, colegas, amigos, amigas. Como bien lo decía maestro Mario Alberto, actualmente tenemos un déficit ya de mano de obra, ¿no? Nosotros desde el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco, con todos nuestros agremiados, es un tema que hemos manejado ya desde hace años, en el cual nos hemos comprometido a llevar las capacitaciones con nuestro personal de obra, en este caso todo lo que conlleve a electricidad, carpintería, herrería, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de oficios que existen relacionados y todos aquellos que de manera indirecta repercuten en ello, ¿no? Desgraciadamente la informalidad que atrae a las personas es precisamente esa facilidad, entre comillas, ¿sí?, de tener un horario, de no tener una disciplina, de no tener una dependencia de un patrón o de un jefe inmediato, ¿no? Esa versatilidad de tiempo, etcétera, etcétera. Sugiero que sí, como bien comentaba Blas, es un tema también importante, el tema psicológico, sí, atender los problemas que se están viviendo dentro del núcleo familiar, las necesidades que se generan acorde a esto. Otro punto interesante que hemos detectado nosotros es
el heredar el oficio, ¿no? Se ha perdido ese punto importante. ¿Por qué? Por la aspiración, ¿sí? Y eso es un punto muy importante que se genera de generación en generación. Desgraciadamente en muchos puntos se ha perdido. ¿Por qué? Por la aspiración. Tus hijos quieren que seas licenciado, arquitecto, ingeniero, entonces se pierde ese punto de interés, ¿no? Dominas hasta cierto punto el oficio, pero ya te vuelves un profesional. Coincido con la capacitación, que lo venimos haciendo. Eso dignifica, como bien comenta nuestra amiga ingeniera Miss, y la certificación como tal. Pero primero hay que encontrar esa motivación que realmente ellos quieran, ¿no? Que realmente les interese tener un oficio, ¿sí?, que les lleve no solo la tranquilidad en el tema de salud, por tener todos los beneficios conforme a derecho, ¿sí?, sino pero tener esa libertad que a veces muchas personas buscan, ¿no? El ser dueño de su tiempo, dueño de sus acciones, etcétera, etcétera. Desde el Colegio de Arquitectos y Urbanistas cuenten con nosotros para todo lo que se relacione a este gran tema. Lo felicito y estamos aquí para apoyarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos el uso de la voz a la arquitecta Adriana de la Torre. Adelante, arquitecta. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción festejamos este tipo de mesas en las cuales se vierten las ideas para poder llegar a un buen fin. Bueno, si bien dicen los oficios se han perdido porque pasan de generación a generación, nosotros dentro de la Cámara tenemos el Instituto de la Capacitación, donde damos este tipo de oficios, en donde las empresas tienen un fondo de capacitación voluntario. Este fondo de capacitación va para toda la pirámide empresarial de las empresas. Hacemos desde oficios hasta cuestiones administrativas, maestrías. ¿Qué pasa con esto? Que les estamos dando la oportunidad a las personas que ya están dentro, que a lo mejor, ponemos un ejemplo, un peón, que a lo mejor le damos esa capacitación para que llegue a ser un oficial en fontanería, en carpintería, en otro tipo. O sea, pueden ir creciendo dentro de una industria. No necesariamente se tiene que quedar en esa capacitación va. Que también estamos nosotros buscando que las empresas, hay distintivos como por ejemplo el de Prointegridad, en donde trabajamos nosotros con la Secretaría para sacar este distintivo, en donde las empresas tienen políticas y tienen reglamentos internos en los que las empresas le dan la misma oportunidad a hombres y mujeres de crecer, de llegar a esos puestos directivos y esas capacitaciones. Entonces no hay distinción. Muchas veces pensamos que en la industria de la construcción no pueden estar las mujeres dentro de los oficios. Nosotros hemos trabajado con los municipios en los institutos de las mujeres, donde les hemos llevado esos oficios y creo que ha sido un buen resultado. También hemos trabajado con la Secretaría de Seguridad, con la penal para la reinserción de esas personas, para darles esas oportunidades. O sea, tenemos muchos lugares en donde podemos empezar a buscar esas personas que sí requieren, que sí quieren esos oficios, con los centros de varones del Instituto Cabañas, en donde les damos la oportunidad a los chicos para buscar un oficio y cuando salgan ya a la vida laboral tengan esas herramientas. Asimismo, con el albergue del Padre Cuellar, muchísimos lugares en donde podemos nosotros incidir a motivar esos estudios. Y hay otras cosas para las empresas. Hemos visto que, por ejemplo, hemos tenido mesas de empleabilidad con la SEDECO, en donde hemos visto que todas las industrias tienen distintas necesidades. Entonces, es hacer como un traje a la medida de qué se requiere en la zona, qué se requiere en la industria. Y hay apoyos para las empresas. Cuando dan el primer empleo, se les apoya a esas empresas. Entonces, esos fomentos a dar esa oportunidad, aún sin experiencia, ese primer empleo, creo que son buenos y también que muchas veces se puede adquirir a fondo perdido el 2% sobre nómina, teniendo ciertos requisitos. Entonces, sí hay, solamente creo que tenemos que conjuntarlos y también
darlo a conocer. Hay muchas acciones que se pueden dar, pero desconocemos cuáles son. Muchísimas gracias. Le damos el uso de la voz a Jonathan Saucedo, representante de la Coparmex. Adelante, Jonathan. Jonathan Saucedo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, diputado, por la mesa. Desde Coparmex, como saben, el tema del empleo formal es fundamental y eso nos ha orillado a llevar diferentes acciones para entender qué está pasando desde la formalidad y cómo podemos transitar a la formalidad. En ese sentido, me gustaría resaltar dos proyectos que hemos trabajado. Uno a través del programa CREA, que busca justamente cómo adentrar a los jóvenes de 18 a 29 años a los empleos formales. Y segundo, es a través del estudio de vinculación laboral, el cual es un estudio completísimo sobre lo que están viviendo no solamente las empresas, sino también los colaboradores. Esos dos esfuerzos nos han llevado a identificar que la problemática de la informalidad o lo atractivo que llega a ser la formalidad carece desde el tema del acercamiento de la fuente de trabajo, es decir, la cercanía que tienen con ello, y el dinero en efectivo, es decir, el recibir el pago de manera constante día a día. Esto adicional a que de alguna otra manera no valoran o no se observa todavía la importancia de tener la seguridad social activa, ¿no? Juegan un poquito con ese punto. En ese sentido, estos esfuerzos orillaron y llevaron, impulsaron el sistema estatal de empleabilidad, el cual muchos de aquí formamos parte de él y hemos visto avances, por lo cual la propuesta es poder sumar estos esfuerzos al sistema de empleabilidad, porque el sistema de empleabilidad ya tiene muy bien mapeado las características que necesitan cada una de las cámaras y cada una de las empresas y oficios. Me gustaría también dejar un punto de acuerdo con datos del ENOE. Si analizamos del segundo trimestre del 2024 al segundo trimestre del 2025, observamos que salieron 154,000 personas de la informalidad. Sin embargo, dato curioso, se sumaron más de 170,000 o cerca de 180,000 personas a la población económicamente no activa. Es decir, la población en el último año de Jalisco se pasó más a la población económicamente activa. Entonces, creo que este esfuerzo que se está realizando puede sumar en cómo capacitamos a las personas que están yendo a la población económicamente no activa, que muchos de ellos son personas con discapacidad, cuidadoras, amas de casa, que puede ser importante capacitar. Y tercera parte, creemos que también el tema del empleo formal es un equilibrio entre sí, la oferta de las personas que buscan trabajo, pero también de las empresas, de las vacantes que necesitan. En ese sentido, es muy importante fortalecer a las empresas. En el último año, tomando datos de agosto del 25 a agosto del 24, cerca de 2,000 empresas registradas ante el IMSS cerraron sus puertas, ¿no? En donde el 80% daban trabajo de 1 a 5 colaboradores. Entonces, es muy importante seguir fortaleciendo a las MISPYMES, a invitarlas a formalizarlas y hacerles más fácil la formalización, porque también sabemos que la formalización tiene un costo adicional en las empresas. Sería todo. Le damos el uso de la voz a Gloria Rodríguez. Adelante, por favor. Bien, gracias. Primero que nada por la invitación y por permitir que como representante del sector educativo hoy hagamos uso de la voz. Es importante precisar que como Tecnológico Superior de Jalisco tenemos presencia en 16 unidades académicas dentro del estado de Jalisco y 6 extensiones. Estamos hablando de 22 municipios cubiertos con educación superior. La razón de ser de nuestra institución podría parecer que sustancialmente está enfocada en la profesionalización y sobre todo en la conclusión de egresados a nivel ingeniería y licenciatura. Sin embargo, sabemos que las necesidades de la generación actual a través de este sentido de inmediatez en el que les cuesta mucho trabajo entender o sobre todo visualizarse 4 o 5 años en su preparación profesional, nosotros como universidad pública también tenemos que adecuarnos a estas necesidades. ¿De qué manera? Pues dándole también salidas alternas a través de los técnicos superior universitario, por ejemplo, a través también del tema de microcredenciales, de la certificación y sobre todo tropicalizando el entendido que nosotros estamos posicionados en la mayoría de las regiones del estado de Jalisco, pues esto nos permite tener un panorama más amplio de sobre todo aquellos oficios que están teniendo mayor auge en las regiones. ¿Cuál será el compromiso del Tecnológico Superior de Jalisco?
pues bueno, hacer este análisis de pertenencia y de pertinencia de las cuestiones, no nada más del tema de profesionalización, sino también de aquellas áreas de oficio y técnicos que puedan estar necesitando en estas regiones. Hemos tenido encuentros y sobre todo a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que es a la que nosotros estamos sectorizados. Cabe señalar que nuestro secretario ha sido una persona muy visionaria y en el entendido de las necesidades del sector industrial. Hemos tenido a bien hacer una encuesta a más de 1,000 empresarios donde obviamente hablan no nada más de la necesidad de la construcción de profesionistas en el tema académico, sino también en el desarrollo de habilidades blandas, que creo que es otro de los temas que se tienen que abordar y tomar en cuenta para las capacitaciones y certificaciones de todos aquellos que tengan a bien acudir a una institución para certificarse. Ya lo decían también mis antecesores en La Voz, pues que tenemos nosotros que dar esta oportunidad para que podamos como institución de educación superior dar estas certificaciones, estas capacitaciones y obviamente desde la educación integral de nuestros estudiantes, pues también pretender hacer este reconocimiento a las artes y a los oficios a través de la difusión, de la promoción de todos aquellos que son parte de nuestra comunidad. Reiterar, por cierto, que el Tecnológico Superior de Jalisco está a sus órdenes para trabajar en conjunto. Muchísimas gracias, diputado, por la invitación y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias. Le damos el uso de la voz al licenciado Alfonso Núñez. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias, diputado Omar. Gracias por la invitación. Yo como vocero en esta ocasión del área académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, voy a permitirme mencionar algunas estrategias que nos manda el área académica, si me permiten, respetando el tiempo que tenemos disponible. Las estrategias coincidimos con algunas de las que ya se mencionaron. Simplificar y flexibilizar, es decir, crear regímenes tributarios más sencillos, especialmente para las microempresas y los trabajadores, incentivos a la formalización, un sistema integral de cuidados y seguridad social, obviamente educación y capacitación y un apoyo al emprendimiento. Ahora quisiera concentrarme en la segunda pregunta, en el papel que juegan las artes y oficios como motor de inclusión y desarrollo en el estado de Jalisco. Bien, las artes y oficios contribuyen a reducir la informalidad al ofrecer rutas para la formalización a través de la capacitación, dignificación del trabajo y la creación de empleo mejor remunerado con garantías sociales, impulsando la confianza del mercado laboral y permitiendo a los trabajadores desarrollar sus talentos sin sacrificar su identidad cultural o comunitaria. Estrategias, pues el desarrollo de habilidades y capacitación, creación del empleo formal al dignificar y formalizar estas actividades, conexión con la identidad y la comunidad. Las artes y oficios están ligados a la identidad cultural y a las a las relaciones sociales, por lo que formalizarlas sería un beneficio no solo económico, sino que también fortalece el tejido social y de la comunidad. Generar confianza sería otra estrategia. Y promoción de políticas coordinadas. Creo que es la intención de esta mesa. Las artes y oficios son un punto de partida para coordinar políticas entre gobiernos, el sector privado, las instituciones educativas y la sociedad civil en general, ¿verdad? Entonces, esas serían las sugerencias, las aportaciones, las estrategias de parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y obviamente nos incorporamos con mucho gusto, estamos dispuestos a colaborar en esta mesa y en las siguientes. Gracias. Muchísimas gracias. Le damos el uso de la voz a Rosa Jaime Ballesteros. Adelante, por favor. Gracias, diputado Omar, por esta invitación. Buenos días a todos y todas.
Pues aquí lo que yo puedo decir es que cada oficio, por sencillo o complejo que parezca, da por sí mismo la dignidad, el esfuerzo y la enseñanza. Esto es lo que nos deja para la sociedad. Me gustaría decir una frase del doctor Martin Luther King, de que él dice que ningún trabajo es insignificante. Todo esfuerzo que eleve a la humanidad tiene dignidad e importancia y debe realizarse con esfuerzo. En cuanto a lo de las estrategias, pues las estrategias sería capacitación, hay que capacitar, hay que certificar, hay que ver todas las posibilidades de las personas. Nos enfocamos mucho, como aquí nuestra ingeniera Mirna, que nos dice lo que pasa en lo de la construcción, pero no nada más son esos oficios. También un oficio importante es el de campesino, que nunca vemos los campesinos que se ponen a trabajar la tierra para que nos llegue a tiempo el alimento, para poder tener una buena salud. No nos fijamos en ellos, al igual que los basureros. La otra vez yo estaba escuchando un podcast en donde estaban entrevistando a los señores que recogen la basura, que son los que nos mantienen limpia la ciudad, y uno de ellos, más bien dos de ellos, tenían su carrera de ingenieros civiles. ¿Y por qué estás trabajando tú aquí recogiendo basura? Mi papá, desde joven, él empezó a trabajar en esto. Con su esfuerzo y sacrificio, él nos dio nuestra carrera. Pero ahorita, en estos tiempos, estamos viendo que nos deja más a nosotros el trabajar en la basura, y también nos da más satisfacciones, porque con la basura también podemos hacer muchas cosas. Podemos sacar energía, podemos reciclar, y eso mucha gente no lo ve, piensa que es un trabajo indigno, pero es un oficio muy bueno. Debemos de reflexionar en todos estos oficios que hacemos a un lado. Hablamos del carpintero, del fontanero, del herrero, del albañil y todo eso. También necesitamos capacitarlos, enseñarlos a administrar el dinero. Los albañiles en fin de semana ganan súper bien, más que un profesionista, pero ¿qué es lo que hacen? Su trabajo es muy pesado y lo que hacen es gastar el dinero que en el licor, en esto. También es enseñarlos a administrar su dinero para que tengan una mejor calidad de vida, para que puedan mandar a sus hijos a la escuela. Esa sería una estrategia, tener también certificaciones, como lo han comentado otros compañeros, tener esas escuelas, ir a los barrios y empezar a trabajar con esos chicos. Como por ejemplo, en una ocasión yo trabajo con las damas de la odontología y ahí atendemos a los hijos de las personas que están privadas de su libertad. Y les enseñamos un oficio a esos niños, porque les decíamos, ¿y qué quieres ser de grande? No, pues yo quiero ser narco porque gano mucho dinero. Y empezábamos a sondearlos, y lo que hicimos es que por medio de un grupo de personas juntamos el dinero para comprar maquinaria de una panadería, enseñarles el oficio de panaderos y que trabajaran de eso, que fuera un oficio digno, ya que ellos no querían continuar con sus estudios. Entonces, yo digo que también debemos de arrimarnos a todas esas personas. Es cuanto. Muchísimas gracias. Pasamos del otro lado de la mesa. Me gustaría otorgar el uso de la voz a José Alejandro. Perdón. ¿Sí, maestro? Sí. Adelante, por favor, tiene uso de la voz. Sí.
Gracias. Gracias, diputado. Señores, buenas tardes. Colegas. Bien, a mí me gustaría iniciar comentando con respecto a que debemos de regresar a la cultura. Yo les quiero comentar en mi experiencia. En la secundaria técnica 4 me ofrecieron una capacitación. A partir de ahí me dieron un oficio. Yo creo que la educación empieza de ahí, desde las instituciones. Gracias a ese oficio pude evolucionar y llegar a una carrera profesional que es la arquitectura, donde tengo mucha satisfacción. Hace un momento comentaban de la identidad. Desde ahí me creció la identidad. Yo quiero que el tema de la informalidad empiece de ahí. ¿Qué pasa con los jóvenes cuando llegan a ciudad productiva, cuando tienen que llevar un dinero a la casa, a la mesa, y no tienen un medio? Entonces, cuando todas esas oportunidades que comentan, donde ser youtuber o contenido de medios o que el narco, pues es lo primero que agarran y al final se pierden. Y es donde perdemos ahí todo ese tipo de elementos que nos pueden ayudar al proceso económico de nuestra localidad. Bien, yo creo que eso hace un momento Mario comentó de que debemos de empezar a acreditarlo, debemos irlo sumando. Es decir, que nosotros verlo vocacionalmente cuál es el perfil, donde en el aspecto médico, en el aspecto psicológico, en el de la construcción, que es el que nosotros manejamos, irlos perfilando y dándole los medios. Tenemos nosotros, si se fijan, todos hemos hablado de capacitación. Yo en la Cámara me he capacitado, donde he sido especialista en espacios de la salud. He hecho algunos diplomados de Excel que fuimos evolucionando y eso me dio las pautas para poder seguir. Bien, lo que yo quiero aportar aquí es que volvamos a lo que es la educación y la cultura. Les comento una experiencia también personal. Mi abuelo, a mi padre le pagó el oficio de zapatero, ¿va? Y eso le dio el primer oficio a mi papá para salir adelante. Cuando yo decido estudiar arquitectura, le digo a mi padre: oye, padre, fíjate que me pagan 3 pesos por hora por ir a dibujar. Hijo, a mí me pagaban por aprender el oficio, mi papá pagaba por aprender el oficio, a ti te pagan, aprovéchalo. Entonces, todos esos mecanismos que ahora tenemos las cámaras, tenemos los sindicatos, tenemos en el caso del CECATI, es bien importante. El CECATI está regado por toda la ciudad y ahí no vamos y ves a 2, 3 personas aprendiendo computación, pocos oficios de mecánica, que bueno, ahora es muy importante, también va evolucionando ese tema y debemos de capacitarnos. Bien, en el tema que yo sí quiero comentarles, en el caso de nosotros, en el Colegio de Arquitectos y en la profesión de arquitectura, hemos estado viendo que la pirámide, terminando este sexenio, la pirámide se va a invertir. Vamos a ser más personas adultas mayores y los jóvenes cada vez son menos. Hay que ocuparnos por esos jóvenes, lo que estamos comentando, acercarlos a capacitaciones, a un sistema donde se puedan acreditar y podemos nosotros, ahora sí, encaminarlos a esa formalidad. También quiero decirles que hay muchas facilidades, ¿eh? Si te acercas al SAT, el SAT te permite, te ayuda y te guía para poderte tú dar de alta como emprendedor, empresario y muchos, ¿cómo les puedo decir? Muchas organizaciones se acercan para capacitar a estas personas. Muchas gracias, espero que sea oportuno mi comentario. A sus órdenes. Muchas gracias. Le otorgamos el uso de la voz a don Juan Huerta. Adelante, por favor, don Juan. Bueno, buenos días, con su permiso a todos. Yo creo que el tema del empleo, el mundo del empleo, como lo he venido diciendo y ratificando, no es el mismo después de la reforma del 17 y del 19. Pero sin lugar a dudas el tema del oficio es una problemática, pero no es el único. Tenemos problemas más graves. Tenemos un problema de empleo general. No generamos empleos, no hay empleos nuevos y los empleos que hay actualmente casi todos van a la informalidad. Las cifras
ahorita según las últimas cifras, pues están maquilladas. Se dieron 1.200.000 trabajadores de alta por el tema de las plataformas. Eso no ayuda en las encuestas generales. La informalidad, sin duda, es la mayoritaria en este país. Tenemos un 54.9 en el esquema de informalidad. En el último, de julio a julio de este año, según encuestas según datos de Coparmex, se dieron 2.260 empresas de baja. Es el tema, es lo complicado, es lo grave. Tenemos un empleo carísimo, con un incremento salarial abismal. Eran de 73 pesos, pasó a 280 pesos ahorita en promedio. Traemos un incremento de vacaciones, traemos un incremento de aguinaldo, tenemos un incrementos a las pequeñas y a las medianas empresas que no pueden ya con la carga fiscal. Por eso la estamos obligando y la estamos mandando a la informalidad. Tenemos que atender y resolver temas. Jalisco necesita generar un promedio de 60,000 empleos para atender a las nuevas generaciones. ¿Pero qué creen? Tenemos un problema gravísimo. Los jóvenes no quieren trabajar, prefieren recibir 7,000-8,000 pesos al mes de un bienestar social, mientras no cambien las políticas públicas en materia de inversión, con una inversión sustentable, el país no va a avanzar en temas de generación de empleo. Es triste y es lamentable, pero así es. En este país, desgraciada o afortunadamente, el 75% del empleo lo generan las pequeñas y las medianas empresas. Tenemos en vistas el tema del seguro social. Tenemos un seguro social con servicio médico de muy mala calidad. ¿Y qué creen? Y hay que darle servicio a los no derechohabientes. Es un tema complicado. Tenemos el tema del Infonavit. Más que el problema de atender y generar ahorita para nosotros como sindicatos el tema de la vivienda para el trabajador, tenemos que cuidar el capital, tenemos que dedicarnos a cuidar el capital que tiene el Infonavit, porque no sabemos a dónde se va a ir. Ya le dieron facultades para construir vivienda. Cuando en los 70s construir vivienda fue un caos. No sé si se vaya a repetir o no, pero las reglas no son claras. Tenemos que cuidar el Infonavit, tenemos que cuidar el Seguro Social, tenemos que generar 1,5 millones de empleos en ese país para que las nuevas generaciones tengan acceso a trabajos dignos y decentes. ¿Pero qué creen? No quieren trabajar. Porque entre los 7,000 pesos de la hermana, entre los 8,000 del hermano, entre los 8,10 del abuelito y los no sé qué del estudiante, ya se ganaron 52,000 pesos. ¿Para qué trabajan? ¿Para qué generamos nuevos empleos? Tenemos un empleo carísimo para las empresas, sobre todo para las pequeñas y las medianas. Ahí está el dato duro del INEGI, la última encuesta, 2.260 empresas dadas de baja en Jalisco. ¿Por qué? No porque quieran irse a la informalidad, simple y sencillamente porque no tienen opción, o se van a la informalidad o siguen generando ingresos para las familias. Yo creo que el esquema de políticas públicas que se deben generar, no solo en el Estado, en este país, debe ser desde una visión distinta y diferente. Muchas gracias. Es cuanto. Le damos el uso de la voz. Muchas gracias, don Juan. Le damos el uso de la voz a don Antonio Álvarez. Por favor, tiene el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo creo que la expresión de nuestro compañero Juan es una expresión sectorial que se debe entender no solo a título personal, sino a través de un entendimiento del sector. Qué importante que la fracción parlamentaria, o por lo menos la comisión parlamentaria correspondiente, empiece por reconocer un problema, porque para resolver cualquier problema tenemos primero que reconocerlo. Esta sociedad, pues la hemos tenido tan distraída en otras tantas cosas que la hemos hecho olvidar los problemas fundamentales. Miren, ha crecido efectivamente la informalidad, ha crecido la rotación laboral profundamente, particularmente en industrias tradicionales. Se nos han acabado infinidad de industrias, el calzado, la ropa, parte de la juguetería y otros cuantos, porque hay una competencia desleal, ruinosa, que no tiene límite y que viene de otros países, viene de China, o de Vietnam, de Bangladesh, etcétera, etcétera, donde no tenemos
tratados de libre comercio, y con quien tenemos tratados de libre comercio tenemos límites a la exportación porque nos cobran más dinero. Se está empobreciendo a la familia trabajadora y se le cobran más impuestos. ¿Por qué están cobrando más impuestos en el IEPS? ¿Por qué? Porque no le pueden cobrar a los trabajadores porque se van a la informalidad. Si no pagas como trabajador en la formalidad, ahora el gobierno federal te va a cobrar en el refresco que te tomes, en la bebida que tomes, en aquellas cosas que generan multiplicadores, cantidades a favor de la hacienda pública, asistencialista. Qué bueno que lo sea así. Por justicia social hay mucho asistencialismo necesario, pero necesitamos más que eso, pues volver otra vez a este emprendurismo que le dio desde inicio a Jalisco una formación muy importante, que hizo nacer también instituciones como IDEF, que lleva aquí nuestro querido amigo Chava, y que ofrece múltiples oportunidades de educación, pero a los jóvenes no les interesa. Y cuando van a trabajar 1 mes, 2 meses, 3 meses, y vámonos para atrás. Y cuando les damos la capacitación, ya buscaron dónde nos piratean a ellos. Hemos logrado ejemplos de universidad, industria. Pues ya cuando se han capacitado se nos van. Ahí están en la puerta y hay lugares, laboratorios y empresas grandes de la industria cárnica donde por 500 pesos al mes se llevan a un trabajador que tenemos 10 años preparándolo y capacitándolo. Entonces, falta también una ética ahí en esas relaciones interinstitucionales de parte de las empresas, pero aquí algo dijo el señor licenciado Núñez, de que es muy importante la coordinación. Si no hay una coordinación entre el sector productivo completo, patronos, trabajadores, universidades y legisladores, pues vamos a seguir dándole vueltas al problema sin tener un programa concreto que nos permita salir adelante. Yo creo que aquí están los medios en las instituciones presentes, nos falta que esté conocer, que también lo hemos subutilizado, como hemos subutilizado tantas cosas, que nos dan un título, que nos dan una posibilidad de establecer una autosuficiencia económica y no lo hemos aprovechado. Entonces yo creo que en esto hoy tenemos una esperanza en salir adelante y ya cuando estemos un paso adelante, pues no en el tema de los artes y oficios, porque eso se está trabajando en México de Tabasco. Desde la colonia se han estado cuidando los artes y oficios. ¿Y por qué la reforma y la independencia y la revolución que hicieron artes y oficios? Porque son un integrador del tejido social, son muy buenos. Un solo país, una sola nación que se identifica con sus artesanías, su cultura, su todo. Pero ya no basta eso. Ahora hay que alimentar a una gran población con una alta demanda económica y de servicios y tenemos que estar a la altura de la tecnología moderna. Y en las industrias hemos establecido escuelas, universidades y son las que han podido salir triunfantes y darle a Jalisco su lugar internacional, tanto en la exportación como en la modernidad tecnológica. Por lo tanto, pues yo creo que después de este paso, cuando estemos ya integrándonos, hay que acordarnos de los programas de los incluyentes, los trabajadores de capacidades diferentes. Es muy importante. Hemos hecho un pequeño, modesto esfuerzo en nuestra organización con una universidad muy modesta. Tenemos ya 2 generaciones ya graduados de bachillerato de capacidades diferentes, de oído y voz. Estos ya tenemos un tercer grupo que está por graduarse estos días. Secretaría del Trabajo ha ido personalmente a través de su titular a entregar los títulos y eso nos ha dado un rendimiento social, moral muy grande. Y yo creo que primero hay que rescatar la moral productiva para que la moral laboral siga fortaleciéndose en este estado. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Antonio, por sus palabras. Le damos el uso de la voz a Paulina de León, representante del Gobierno de Guadalajara. Adelante, amiga, por favor. Muchas gracias, diputado. Gracias por la invitación. Buen día para todos. Bueno, primero agradecer precisamente la invitación a esta mesa y compartirles también lo que hacemos desde el Gobierno de Guadalajara a través de la Coordinación General de Desarrollo Económico y la Dirección de Emprendimiento y Promoción Económica, justamente con este reto, ¿no?, que enfrentamos de la transición de la informalidad a la formalidad. Nosotros llevamos a cabo distintos programas, no programas sociales, programas productivos, que justamente tienen que ver con esta invitación a brindar este tipo de financiamientos que los invite con este requisito de adherirse a las bondades que brinda la formalidad. También, bueno, como saben, de la coordinación depende el área de padrón y licencias, que entonces damos un acompañamiento preciso a todos nuestros emprendedores para que justamente sea amigable esta transición y sobre todo que conozcan estas bondades de sumarse a esta etapa. Si bien es cierto que actualmente no están enfocados como tal a artes y oficios, creo que esta mesa nos obliga a sumar esfuerzos para trabajar en ello. Trabajamos muy en conjunto con las academias municipales, que precisamente brinda esta formación y desarrollo en habilidades de oficios, talleres. Entonces ahora el reto será justamente hacer este trabajo colaborativo en donde nos sumemos para reforzar estas áreas de oficios y artes e invitarlos, ¿no?, desde este apoyo económico, que también se suman a esta parte de la formalidad, por supuesto. También compartirles que, hablamos mucho de las juventudes, comparto la opinión de mi compañero Juan, en donde en este contexto actual sociopolítico, la realidad es que los jóvenes efectivamente no quieren trabajar. Y hablamos mucho de juventudes, pero también es cierto que creo que hay mucho que atacar en las primeras infancias. Justo estamos por comenzar un programa que tiene que ver con este desarrollo y formación en emprendimiento enfocado a la formalidad, en donde desde la niñez empiecen a comprender el contexto familiar, de comunidad, de región, mercado global, pero invitándolos justamente a crear estos espacios de formalidad que al final serán espacios de empleabilidad. Es todo. Muchas gracias. Le damos el uso de la voz a la ingeniera Marcela de la Paz. Adelante, representante de UJAI. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, diputado, por la invitación. En la UJAI estamos con toda la disponibilidad para colaborar en lo que se requiera y sin duda estas mesas de análisis tocan un tema prioritario que está afectando a las distintas temas de las ingenierías. La UJAI, por su diversidad de especialidades, represento a las ingenierías en las diversas especialidades que involucran, que pueden ser temas de la industria, temas académicos, del campo, en cuanto a los forestales, agrónomos. Entonces, cada uno tiene necesidades distintas y sin duda las estrategias que se puedan establecer deberán ser particulares de acuerdo a la especialización. Pero yo creo que todas coincidimos en una urgente necesidad de implementar alguna estrategia para que los jóvenes se acerquen a la academia, a la capacitación, a la certificación. Todos estamos comprometidos con la profesionalización de los oficios. Creo que la certificación en los oficios es sin duda una gran necesidad y yo creo que debemos hacer campañas de socialización en las comunidades y también en las infancias, donde haya referentes que vean que el ir a las aulas por un tiempo les significaría una
un valor agregado a sus vidas y que no esperen nada más extender la mano, recibir dinero, sino que puedan dar, ver que la dignidad de un oficio, la capacitación, la certificación les puede garantizar una mejora en las condiciones de su vida, no nada más en cuanto a lo económico, sino en cuanto a otros rubros. Yo creo que este es un tema multifactorial. Otra gran problema que hay son el tema de las adicciones, que se está afectando muchísimo también en todas las áreas, y creo que también eso hace efecto en la alta rotabilidad en los empleos, que también yo creo que ese sería un tema que vale la pena, que escuché que están aquí algunos psicólogos, qué bueno tomar esas opiniones, porque creo que todas estas áreas de especialización podrán garantizar el que podamos tener una implementación mejor e innovar, porque yo creo que también podemos hacer algo diferente, y yo creo que sin duda una capacitación en los oficios a través, por ejemplo, del IDEF para todas las líneas de producción en las distintas áreas, yo creo que sí, y sobre todo también porque es a nivel Estado, que eso impacta muy bien a todas las áreas. Estamos totalmente en la disposición para colaborar y a través de todas las ingenierías. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos el uso de la voz al maestro Ángel Pimentel. Por favor, tiene uso de la voz. Buenas tardes todas, todos. Primero un agradecimiento al diputado Omar por la invitación a través de la directora de profesiones, la licenciada Lorena, y un saludo a mi querida amiga Ana Fer, que tengo el gusto de conocer y de saber de su trabajo legislativo. Respondiendo a la primera pregunta que nos plantean, yo creo que una respuesta sería desarrollar una política pública integral, medible, inclusiva, que facilite la incorporación de diferentes sectores poblacionales y que no responda solo a un sistema capitalista. He escuchado a lo largo de la participación de todas las personas que acompañan esta mesa hablar de las juventudes, pero no veo muchas juventudes aquí. Y eso es algo bastante preocupante porque aseverar que las juventudes no quieren trabajar, que no les interesa trabajar, que prefieren quedarse en su casa, y hablar desde esta perspectiva del adultocentrismo y el capacitismo es bastante peligroso. Creo que sí es peligroso cuando se está hablando de profesionalizar oficios o de dignificar oficios. Creo que una de las principales situaciones sería incorporar las juventudes. Ya lo mencionaba el diputado Omar cuando nos dio la bienvenida. Tenemos la fortuna de tener a la diputada más joven de la legislatura aquí con nosotras y con nosotros, y creo que ella puede entender mejor que muchas y muchos de quienes me han antecedido en el uso de la voz las limitaciones que tiene ser joven para incorporarse a la vida laboral, a la vida pública, a la vida política, y creo que esa parte es bien relevante, ¿no? Y no solamente de la juventud, ¿no? Tendríamos que entender la multiplicidad de variables que están asociadas a que un joven o una persona no pueda acceder a trabajos, personas con discapacidad, no capacidades diferentes, pueblos originarios, personas LGBTI con más pobreza, etc. Creo que ahí es donde me refiero a un tema de inclusión en la política pública que se podría relacionar y tener esta identificación de la profesionalización versus la experiencia. Los oficios hablan de experiencia, la profesionalización habla de capacitación, y ambas cosas son relevantes y son importantes para el trabajo de dignificar los oficios y disminuir esta brecha laboral o disminuir la informalidad laboral, ¿no? Incentivos para los procesos de emprendimiento, incentivos para las organizaciones o las empresas que tengan plantillas de juventudes, plantillas de personas con discapacidad, plantillas de personas LGBT, plantillas de personas migrantes, de personas de pueblos originarios, y buscar la inversión de la iniciativa privada, ¿no? Y ya en el otro tema de los oficios, pues sería complejo como profesionales de la salud hablar del tema de incorporar un oficio en la atención psicológica, por ejemplo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, me hace pensar en las consejeras y los consejeros en adicciones, que no necesariamente tienen que ser psicólogos o psicólogas, pero sí pueden o llevan un papel importante en ese tipo de procesos a los cuales no se les da la relevancia necesaria o importante, ¿no? Entonces, les invitaría a reflexionar sobre todo en el tema de no hablar de una población que no está presente y no opinar sobre lo que las juventudes piensan sin las juventudes presentes. Es cuanto.
Damos el uso de la voz a Álvaro Azpeitia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, diputado, por la invitación. Le manda un saludo nuestro coordinador, el maestro Antonio Lancaster, representante de Industriales Jalisco. Estoy yo en la mesa en su representación porque es importante para nosotros justo este tema del oficio y la empleabilidad. Hemos estado participando junto con varios compañeros aquí pues en esta ley de la administración anterior y que sigue ahora nuestro gobernador de la ley de empleabilidad, y ahora con los oficios que son muy importantes y que vemos dentro de la industria, los sectores, pues una gran carencia, pero también una gran necesidad de poder tener gente capacitada para este sentido. Así podemos hablar, como ya lo han mencionado en esta mesa, calzado, vestido, joyería, mueble, transporte con los operadores, restaurante, en fin, tantos y tantos sectores que en todos ellos existe un oficio y que hay una posibilidad de poder emplear ahí a personas que estén necesitadas. Pero para ello, efectivamente, la opinión que nosotros tenemos es que tenemos que coordinar las cuatro hélices. No es posible hacerlo sin la sociedad, sin la academia, obviamente sin el gobierno y tampoco sin los sectores. Apostamos nosotros para seguir llevando a cabo el tema de la educación dual. Es importante ponernos de acuerdo y que se hagan algunas carreras en las que podamos seleccionar y hacer los tópicos, pero como trajes a la medida, bien lo decíamos nosotros, hay oficios que requieren ciertas situaciones específicas y podemos así desarrollar alguna temática incluso con tronco comunes, como lo hacen en carreras administrativas, ingenierías de diferentes instituciones. No podemos hacer troncos comunes y de ahí derivar a especialidades y que de esa manera podamos estar creando la formalidad y por supuesto dignificando los oficios que hoy por hoy tenemos necesidad. Por otro lado, bien lo decía ya también aquí la mesa, el tema de las microcredenciales. También es muy importante que podamos seguir sumando y que cada uno de los conocimientos que muchas veces lo aprendemos en generaciones anteriores, en base empíricas, en base de cómo se hacen, y no se nos acredita y no se nos da como una experiencia para ir a tomar un trabajo nuevo o un oficio diferente. Yo creo que eso, el oficio debe ser tratado igual como cualquier licenciatura, cualquier trabajo en donde se midan experiencias, actitudes, habilidades, lo decían ahorita, tanto duras como blandas, y de esta manera pues podamos ir creciendo y hacer que el oficio sea tan apetecible como cualquier otro puesto dentro de una institución y que de esa manera también se haga la competencia entre todos los que están pues apoyando o apostando para poder tomar esta vacante como tal, ¿no? Así que pues desde Industriales Jalisco seguimos trabajando, agradecemos estas mesas y cuenten por supuesto con nosotros en todo este sentido para seguir apoyando, insisto, lo que viene siendo la educación dual bien especializada y los microcréditos que son muy interesantes, y así incluso podemos todavía, yo lo comento, yo vengo del sector joyero, le comento que la mayoría de los orfebres en la mesa pues hemos aprendido de acuerdo a lo que hemos vivido con nuestros papás, con nuestros abuelos, etcétera, y creemos que así es lo correcto, ¿no? Yo platicaba en alguna ocasión con la UDG en Tlajomulco en los temas de metales. O sea, bueno, yo de esta manera aplico el oro, aplico la plata, hago las elecciones, pero probablemente no sea la manera correcta o la más eficiente o lo que más requiere en este momento. Así que por eso considero que debemos ir en la mano desarrollando pues estos currículas, esta educación dual y poder salir adelante para poder dignificar y tener tanto los oficios como cualquier otra vacante en el mismo nivel. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos el uso de la voz a Álvaro Azpeitia. Adelante. Jorge Reynoso. Sí, Jorge, perdón. Jorge Reynoso. Jorge Luis Reynoso. Perdón. Muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí trabajando en un tema tan importante que nosotros en la Universidad de Guadalajara, a través de CUSEA y la Plataforma de Economía Jalisco, hemos venido sacando algunos reportes técnicos al respecto. Este problema es un problema estructural del mercado laboral en particular y que tiene que ver más con el diseño de los incentivos que tenemos para participar en la formalidad o en la informalidad. Nuestra estructura institucional, a partir de la protección social y de los subsidios,
hemos generado algunos incentivos regresivos que premian la informalidad y castigan la formalidad, ¿no? En este sentido, como lo exponía en algún tiempo Santiago Levy, pues las empresas no perciben que los beneficios compensen a los costos, ¿no? Entonces, tienen incentivos para participar en la informalidad. Y esto lo podemos ver a través de algunos datos, como la encuesta nacional sobre productividad y competitividad de la microempresa, aunque se llevó en el 2018 por el INEGI, confirma que el 44% de las MIPYMES consideran que los impuestos altos son, incluyendo las aportaciones a la seguridad social, son el principal obstáculo para su crecimiento. Entonces, no es un tema de evasión de responsabilidades, sino es un problema de diseño de incentivos. Entonces, todas las estrategias que se lleven a cabo tienen que tener en cuenta que la formalidad tiene que dejar de ser vista como una carga impositiva, debe transformarse una vía accesible para adquirir derechos, servicios de calidad y oportunidades económicas reales, tangibles para las empresas, ¿no? Por el lado de las empresas, se tiene que lograr que se perciba o que se asocie la formalidad con beneficios como oportunidades económicas, acceso a programas, apoyos, participación en compras públicas, por ejemplo, y etcétera, ¿no? Algunos programas de desarrollo, y dejar de percibir esos costos que les impide tener estos accesos, ¿no? Por el lado del trabajador, se tiene debería asociar con el acceso efectivo a la seguridad social como un servicio de salud efectivo y eficiente. Respecto a las artes y oficios, es una actividad que representa muchos autoempleos y micronegocios propensos a la informalidad laboral, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre ellos y bueno, puntualmente se tendría que trabajar en reducción de costos de formalización, simplificar trámites y promover la formalización progresiva, fomentarle el incremento a la productividad, capacitación y asistencia técnica, no solamente en el oficio, sino en lo contable y en lo administrativo, vincularlos a cadena de valor, turismo, comercio, y revisar el marco legal también, detección de subregistros y simulación, fortalecer la inspección, combatir la corrupción aquí, evaluación de avances en metas estatales en la reducción de la informalidad, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos el uso de la voz por último a la ingeniera Juliana Aguilar Frías, presidenta de la Asociación Mexicana de Ingenieras e Ingenieros Mecánicos Electricistas en Jalisco. Adelante, por favor. Sí. Bien, gracias por esta invitación y a esta mesa de diálogo, y que no sea la última. Bien, hablamos del cómo integrar los oficios y las artes. Pues primeramente sería la participación de las universidades, colegios y asociaciones de profesionistas, el IDEF, el gobierno, la sociedad, a quien va dirigido principalmente. O sea, sería la cuarta hélice. Tenemos también que las universidades y bachilleratos técnicos dan conocimiento y un título de acuerdo a su profesión, ya sea técnico en bachiller o técnico superior o licenciatura en base a programas por 3 años. Asimismo, las universidades tienen las instalaciones, los talleres, las aulas, y ahí se podría captar mejor a las personas que lo necesitan, iniciando con la población en su entorno o colonia. De ahí se iniciaría esta iniciativa, así como también lo menciona el Tecnológico Superior de Jalisco, y lo mencionaba, que ahí están las instalaciones. Asimismo, la gran parte de la sociedad pues ya no tiene tanto tiempo para estar estudiando 3 años o más.
Sí, por eso esta iniciativa y sobre todo integrar a la cuarta hélice. Asimismo, se encuentran los colegios y asociaciones de profesionistas. Los cursos que se dan en los colegios y asociaciones son para certificar y normalizar un tema y quien lo recibe lo multiplica, por eso los costos son elevados y porque ya llevan un conocimiento de acuerdo a su profesión y solo es para estar, y se avalan, se certifican, se actualizan y siempre encaminados a proyectos masivos. Asimismo, son parte también en ser los instructores y poder capacitar a la sociedad por medio del IDEF, en este caso. También cada asociación y colegios podrían prestar sus instalaciones para realizar los talleres o capacitaciones y concentrar a la mayoría de los que están ahí integrados. Sabemos que son empresarios de su propia profesión y ahí también entrarían para llevar a cabo sus prácticas y que se queden ahí trabajando. ¿Dónde entraría gobierno? Dirección de profesores, IDEF, pues, y legislatura, pues es legislar, normalizar, profesionalizar y sobre todo los sellos que irían junto con las asociaciones, universidades, colegios y tener ese documento más íntegro de acuerdo a su oficio. Asimismo, permítame tantito porque hice mis apuntes. Con esta iniciativa se integraría la sociedad con oficio y artes a través de los profesionistas competentes y certificados, pero en menor costo, para que se integren rápido y que la mayoría, por cuestiones de tiempo, trabajo, familia, salud y sobre todo la edad, pues necesitan un apoyo, un certificado y que ellos puedan ejercer y poder ingresar pues a un empleo. Y como asociación en la cual yo presido, pues desde mi espacio se han realizado congresos, en este caso ya un 5º congreso, dentro de las universidades tecnológicas y de la cual ya se integraron gobierno, empresarios, colegios y asociaciones y académicos para apoyar a la academia en el conocimiento y expertise de quienes tenemos empresas o estamos certificados y ahora con este tema. Por lo cual, pues sí, es quien sería beneficiada, sería la sociedad con la integración de estos gentes, gobierno, colegiados, empresarios y académicas, serían mayores empleos, sí, porque también se llevaría un seguimiento de ellos y de acuerdo a tener un trabajo, o sea, la persona que se capacita tendría su propia empresa o su trabajo. Gracias. Muchas gracias. Dicen que la memoria del corazón es el agradecimiento y el estar aquí en las paradisíacas playas del Congreso del Estado, que está el calor buenito, la verdad habla del compromiso que todas y todos los que están en esta mesa tienen para el esquema de empleabilidad. Digo, por aquí se virtieron bastantes reflexiones, me parece que son de vital importancia para cubrir una estrategia de esta naturaleza. Digo, por un lado, el reconocer que no es un esfuerzo que no se haya hecho o que el esquema de la empleabilidad no es un asunto que esté en abandono, es decir, funciona y es eficiente, por eso Jalisco es Jalisco. Lo que me parece que hay que perfeccionar estos esquemas. El hablar del esquema de artes y oficios es eso, es dignificarlo, es visibilizarlo, es saber que la aportación cultural y social que tiene un esquema de esta naturaleza, pues nunca se nos debe de olvidar. Pero también estoy de acuerdo que el Estado mexicano tiene que hacer su parte. O sea, me parece que los representantes empresariales lo dicen muy bien. Por luego resulta muy difícil pagar un seguro que no funciona o resulta muy difícil pagar un Infonavit que es más caro que las instituciones bancarias o resulta muy difícil ver que nuestros impuestos no se están ejerciendo de una buena manera. Me parece que por eso esto tiene que ser una mesa de gobernanza institucional.
donde todos hagamos la parte que nos toca para que este asunto salga adelante. Y sí me parece que también una cosa que estoy totalmente de acuerdo es que el gobernar o el ejercicio público es un asunto vivo, y lo que funcionaba hace 10 años no quiere decir que en este momento sea útil, ¿no? O lo que propongamos el día de hoy no quiere decir que en 10 años siga funcionando. Lo que tenemos que tener es esa flexibilidad en el ejercicio público para tener un principio que me parece que es un principio básico. Yo siempre apelo a una frase de Winston Churchill que dice que luego los políticos están más preocupados por ser importantes que por ser útiles, ¿no? Entonces, dejamos la importancia de lado y metámonos y pongámonos la camiseta de la utilidad, que es lo que requiere este Estado y este país. Me parece que entre todos podemos construir una gran cosa. Insisto, esta mesa nos hemos reunido con muchos de ustedes para ver y pulir una estrategia organizada que tenga que ver en el esquema de artes y oficios. Sí, que no es la totalidad del problema, también estoy de acuerdo. Me parece que el tema de empleabilidad se tiene que atacar desde muchas vertientes, desde muchas instancias, y me parece que todos los que están aquí y muchos más están haciendo lo que les corresponde. El único llamado que hacemos es que nos metamos a hacer estrategias coordinadas cada vez más, que estemos a la altura de las circunstancias, de los requerimientos del mercado cada vez más. Pero también el Estado mexicano tiene que hacer su parte, desde el legislativo, desde el ejecutivo, desde el judicial, desde los municipios, desde el Estado, desde la federación. Tenemos que hacer cada quien lo que nos toque para que esta cosa sea mucho más llevadera para todos. Y yo cerraría esta gran charla agradeciéndoles nuevamente por estar aquí en su casa, en este Poder Legislativo, que la fortaleza del Poder Legislativo es el ejercicio de la parla. Aquí podemos hablar, aquí podemos decirnos de todo, pero siempre y cuando sea en beneficio de los jaliscienses. Y yo creo que pues resulta muy complejo que haya tantos empleos sin gente y que también exista tanta gente sin empleo. Pues me parece que esa brecha la tenemos que acortar de una manera adecuada, y estoy seguro que los actores que están aquí y muchos más que se están sumando a esta iniciativa nos van a hacer que esta brecha se acorte y tener un principio, el principio de la utilidad que teníamos en este momento. Y bueno, llevamos aquí casi 2 horas, la verdad agradecidos con toda la gente que se quedó hasta el final. También los que tuvieron que ir también lo entendemos perfectamente porque las agendas son complejas, pero yo los invito a una cosa, que todos pongamos manos, pero manos al oficio. Muchas gracias y muy buena tarde a todas y a todos. Muchas gracias.